Indonesia es un país que parece albergar un universo propio, un lugar donde las culturas antiguas coexisten con la modernidad y donde los paisajes naturales más impresionantes se entrelazan con un mosaico humano vibrante. Con más de 17.000 islas, cada una con su propia historia, su propio dialecto y sus propias costumbres, explorar Indonesia es como adentrarse en un mundo diferente en cada rincón del país. Y no es solo su diversidad geográfica lo que llama la atención, sino también la increíble riqueza de su vida silvestre, su compleja historia política, sus peculiares costumbres y ciertos aspectos tabú que tocan temas más íntimos y personales, generando una especie de fascinación que resulta irresistible para muchos. Esto es Morbocultura, y sean todos bienvenidos a Indonesia. Uno de los aspectos más curiosos de la geografía de Indonesia es su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona con alta actividad sísmica y volcánica. Con alrededor de 130 volcanes activos, Indonesia tiene la mayor cantidad de volcanes en erupción en el mundo. El volcán Krakatoa es uno de los más famosos debido a su erupción catastrófica en 1883, que provocó tsunamis y una nube de cenizas que envolvió el planeta durante años, afectando incluso el clima global. A pesar de este riesgo constante, la actividad volcánica también ha dado lugar a tierras increíblemente fértiles, lo que ha permitido que Indonesia sea uno de los mayores productores de arroz en el mundo. Los arrozales en terrazas, especialmente en Bali y Java, no solo son una fuente vital de alimentos, sino que también forman parte del paisaje cultural y religioso, con rituales dedicados a deidades agrícolas. Pero la naturaleza imponente de Indonesia no solo se refleja en su geografía volcánica, sino también en sus selvas tropicales, hogar de una asombrosa diversidad biológica. Las islas de Sumatra y Borneo albergan algunos de los últimos refugios para especies en peligro de extinción, como los orangutanes y los tigres de Sumatra. Lo curioso es que muchas de estas especies se encuentran en reservas que están custodiadas no solo por el gobierno, sino también por tribus locales que tienen un profundo respeto por la vida silvestre y que ven en estos animales algo más que simples criaturas. Para ellos, representan espíritus ancestrales que merecen protección y reverencia. Sin embargo, la caza furtiva y la tala de bosques continúan siendo una amenaza constante, y es un recordatorio de los desafíos ambientales que enfrenta este país. El clima en Indonesia, como ya se mencionó, es tropical, con temperaturas que rara vez varían de los 25 a los 30 grados Celsius durante todo el año. Pero lo interesante del clima no es solo su estabilidad, sino cómo influye en la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, en muchas zonas rurales, las casas tradicionales están construidas sobre pilotes, no solo para protegerse de las inundaciones durante la temporada de lluvias, sino también para permitir que el aire circule y mantenga los interiores frescos. Este tipo de arquitectura, conocida como Rumah Panggung, es un claro ejemplo de cómo la cultura y el clima están profundamente interconectados en Indonesia. Las ciudades en Indonesia, por otro lado, son un reflejo de su rápido desarrollo y urbanización. Yakarta, la capital, es una megaurbe con más de 10 millones de habitantes, una ciudad donde los rascacielos modernos contrastan con los barrios marginales que se extienden por kilómetros. Es un lugar lleno de vida, pero también uno de los más caóticos del mundo, donde el tráfico parece tener vida propia. Sin embargo, más allá de Yakarta, ciudades como Yogyakarta y Surabaya ofrecen una visión más tranquila y cultural del país. Yogyakarta, en particular, es conocida como el corazón cultural de Java, famosa por sus artistas, sus tradiciones javanesas y por ser la puerta de entrada al majestuoso templo de Borobudur, uno de los sitios budistas más grandes y antiguos del mundo. Sin duda, Indonesia es famosa por sus paisajes turísticos, desde las playas de Bali hasta las selvas de Borneo, pero hay mucho más por descubrir. La isla de Flores, por ejemplo, es hogar del Parque Nacional de Komodo, donde se pueden encontrar los famosos dragones de Komodo,
criaturas que parecen sacadas de un cuento de hadas medieval. Y en Sulawesi, las formas de vida y muerte son tratadas de una manera que resulta fascinante y morbosa a la vez. En la región de Tanah Toraja, la gente celebra la muerte de una manera única, con elaboradas ceremonias funerarias que pueden durar días o incluso semanas, culminando con el entierro en tumbas talladas en las montañas o en árboles para los niños fallecidos. Lo más sorprendente es que, cada pocos años, los cuerpos son desenterrados y vestidos de nuevo en una ceremonia conocida como Manene, como si los muertos continuaran siendo parte de la vida cotidiana de los vivos. Hablando de las costumbres y cultura de Indonesia, uno de los aspectos más llamativos es su diversidad religiosa. A pesar de ser el país con la mayor población musulmana del mundo, la práctica del Islam en Indonesia tiene un carácter muy diferente al de otras naciones islámicas. Esto se debe a la profunda influencia de las religiones anteriores, como el hinduismo y el budismo, así como a las creencias animistas que aún persisten en muchas comunidades rurales. En Bali, por ejemplo, el hinduismo balinés se mezcla con rituales animistas y sacrificios de animales, lo que resulta en ceremonias profundamente espirituales que atraen tanto a turistas como a devotos. Un tema que genera especial interés y curiosidad en Indonesia es la posición de las mujeres en la sociedad. Aunque el país ha tenido figuras femeninas importantes, como Megawati Soekarno-Putri, que fue presidenta de Indonesia, el rol de la mujer en muchas zonas rurales sigue siendo limitado a las labores domésticas y familiares. Sin embargo, existen aspectos más íntimos y tabúes que muchas veces pasan desapercibidos. En algunas comunidades, se cree que las mujeres pueden controlar su fertilidad a través de rituales secretos, que incluyen baños en ciertas aguas consideradas sagradas. Estas prácticas, aunque raras, siguen vigentes en algunas islas más remotas. Además, existe un tabú que genera morbo entre quienes visitan Indonesia. Se dice que en algunas culturas rurales, las mujeres participan en un ritual de iniciación sexual conocido como Upacara Kawin Tangkap, ceremonia de captura de la novia. En este ritual, los hombres cazan a su futura esposa como parte de una tradición ancestral, aunque en la mayoría de los casos es algo simbólico y consentido. Sin embargo, este tipo de prácticas, aunque infrecuentes, aún se reportan en algunas comunidades aisladas. Otro aspecto íntimo que atrae la curiosidad de los viajeros es la percepción de la virginidad en algunas áreas. En ciertas culturas de Indonesia, como en la isla de Java, la virginidad de la mujer sigue siendo altamente valorada, y se llevan a cabo rituales específicos para probar la pureza de una novia antes de la boda. Una costumbre que se mantiene como un tabú cultural y que genera un debate constante sobre los derechos de las mujeres en la sociedad moderna. Indonesia es también un país que ha producido algunas de las figuras artísticas más influyentes de Asia. En el mundo de la música, el dangdut es uno de los géneros más populares, una mezcla de influencias malayas, árabes e indias que crea ritmos pegajosos y bailes sensuales. Aunque el dangdut es considerado un fenómeno cultural, a veces ha sido criticado por su contenido sugestivo y sus coreografías provocativas, especialmente en un país mayoritariamente musulmán donde ciertos comportamientos pueden ser considerados inapropiados. Sin embargo, esto no ha detenido la popularidad de artistas como Rhoma Irama, considerado el rey del dangdut, cuya música resuena en cada rincón del archipiélago. A medida que el turismo sigue creciendo en Indonesia, se revelan más y más facetas intrigantes de este vasto país. Desde las coloridas ceremonias religiosas hasta los misterios que rodean algunas costumbres tabú, Indonesia continúa fascinando tanto a los locales como a los extranjeros. Este es un país donde el pasado y el presente conviven, donde las tradiciones ancestrales siguen vivas y donde las mujeres juegan un papel mucho más complejo de lo que aparenta a simple vista. En cuanto a la vida cotidiana en Indonesia, es interesante observar cómo las mujeres se desenvuelven en diferentes esferas de la sociedad. Aunque la imagen tradicional las coloca en roles domésticos y familiares,
Muchas han logrado destacar en el ámbito profesional, especialmente en las ciudades más grandes como Yakarta y Surabaya. Sin embargo, la sociedad indonesa sigue siendo bastante conservadora en ciertos aspectos, lo que crea un contraste notable entre las áreas urbanas y rurales. En las áreas más remotas, las costumbres antiguas siguen marcando el ritmo de la vida, y las mujeres pueden enfrentarse a mayores restricciones, como la obligación de usar el tudún, una prenda tradicional similar al velo islámico que cubre la cabeza y el cuello. Uno de los temas más fascinantes que llama la atención sobre las mujeres en Indonesia es el concepto del jamu como una tradición ancestral de medicina a base de hierbas que ha sido transmitida por generaciones y que muchas mujeres practican hasta el día de hoy. El jamu está destinado a tratar todo tipo de dolencias, desde problemas de fertilidad hasta el rejuvenecimiento sexual. Las fórmulas secretas varían de una familia a otra, pero muchas incluyen ingredientes como la cúrcuma, el jengibre y las hojas de betel. Las mujeres suelen ser las principales preparadoras y consumidoras de jamu, ya que se cree que esta bebida herbal tiene propiedades rejuvenecedoras, particularmente para la vitalidad femenina y la libido. Aunque algunos podrían ver este enfoque como algo natural y saludable, también ha generado cierta curiosidad y morbo, especialmente entre los extranjeros, quienes encuentran fascinante que estas prácticas aún tengan un lugar destacado en la vida moderna de muchas indonesas. Además, dentro de la vasta diversidad cultural de Indonesia, una de las tradiciones más enigmáticas y morbosas es la del culto a la fertilidad, que en algunas islas como Java y Bali sigue teniendo un papel simbólico muy importante. En Bali, por ejemplo, es común ver templos dedicados a la diosa Dewi Sri, la diosa del arroz y la fertilidad, donde se llevan a cabo rituales para asegurar buenas cosechas, pero también para bendecir la fertilidad de las mujeres. En algunos casos, estas ceremonias pueden incluir danzas rituales en las que las mujeres jóvenes, vestidas con trajes tradicionales y coronadas de flores, representan figuras simbólicas de la fertilidad, lo que ha atraído la curiosidad de muchos turistas que visitan el país en busca de algo más exótico y, a veces, prohibido. A medida que nos adentramos en las profundidades de la cultura indonesia, surgen temas que rara vez se discuten públicamente, pero que son parte integral de la vida en muchas comunidades. Por ejemplo, en algunas zonas rurales de Sumatra y Sulawesi, hay costumbres relacionadas con el matrimonio que pueden parecer tabú desde una perspectiva externa. Se dice que, en algunas de estas áreas, las novias son sometidas a una especie de prueba de virginidad antes de casarse, una práctica que ha generado controversia tanto a nivel nacional como internacional. Esta costumbre, aunque en declive, sigue siendo practicada en ciertos lugares, y su carácter íntimo y tabú lo convierte en un tema de gran interés para aquellos que buscan entender las complejidades de la cultura indonesia. Otro tema que genera un morbo particular es la percepción de la belleza femenina en Indonesia, donde la piel clara sigue siendo un estándar de belleza muy valorado. En muchos casos, las mujeres recurren a cremas blanqueadoras, tratamientos faciales y rituales de belleza tradicionales para aclarar su piel, un fenómeno que refleja la influencia histórica del colonialismo europeo y la posterior preferencia por rasgos más occidentales. A pesar de que Indonesia es un país predominantemente tropical, donde la piel bronceada es común, las mujeres indonesas, especialmente en las ciudades, siguen invirtiendo mucho tiempo y dinero en mantener una apariencia de piel más clara. Esto ha creado un interesante contraste entre lo que se percibe como belleza natural y los estándares de belleza modernos, generando debates sobre la autoestima, la identidad cultural y las presiones sociales que enfrentan las mujeres en Indonesia. A nivel político, Indonesia ha logrado avanzar significativamente en temas de igualdad de género, pero todavía enfrenta desafíos notables. Aunque las mujeres pueden votar y ocupar cargos públicos, su representación en el Parlamento y en posiciones de poder sigue siendo limitada. Sin embargo, hay figuras femeninas que han roto barreras, como la mencionada Megawati Soekarnoputri, hija del primer presidente de Indonesia,
Sukarno, quien fue presidenta del país entre el 2001 y 2004. Este hito marcó un avance importante para las mujeres en la política, aunque el país sigue luchando por cerrar la brecha de género en otros sectores. En cuanto a la gastronomía, la comida indonesia es un reflejo más de la diversidad cultural del país. Platos como el nasi goreng, arroz frito, el satay, brochetas de carne, y el rendang, carne estofada en leche de coco y especias, son conocidos en todo el mundo. Pero detrás de cada plato hay historias que hablan de la conexión entre la comida y las tradiciones ancestrales. Por ejemplo, el tumpeng, como un cono de arroz amarillo que se sirve en ceremonias especiales, tiene un significado espiritual, ya que representa la montaña sagrada donde habitan los dioses. Pero no todo es tan solemne. El famoso durian, conocido como el rey de las frutas, es amado y odiado a partes iguales por su olor penetrante, que algunos describen como similar al de la basura, pero cuyo sabor es considerado un manjar. Esta peculiaridad ha generado un interés especial entre los visitantes que se atreven a probar esta fruta tan controvertida. Yakarta enfrenta serios problemas ambientales, que son una amenaza tanto para sus habitantes como para su infraestructura. Uno de los principales problemas es la grave contaminación del aire, provocada principalmente por las emisiones de vehículos y fábricas, lo que convierte a la ciudad en una de las más contaminadas del sudeste asiático. Además, la rápida urbanización y el crecimiento demográfico han contribuido a la deforestación y la pérdida de espacios verdes. Otro gran desafío es la gestión de los residuos. La ciudad genera miles de toneladas de basura diaria, y gran parte de estos desechos termina en los ríos y canales, lo que agrava las inundaciones y la contaminación del agua. Las inundaciones son comunes, y con el cambio climático, las lluvias intensas se vuelven más frecuentes, exacerbando la situación. Sin embargo, el problema más alarmante es que Yakarta se está hundiendo a un ritmo rápido. Aproximadamente el 40% de la ciudad está por debajo del nivel del mar, y se espera que el fenómeno empeore debido a la extracción masiva de agua subterránea, lo que debilita el suelo. De hecho, algunas áreas de la ciudad se están hundiendo hasta 25 centímetros por año. Ante esta situación, el gobierno ha iniciado proyectos para trasladar la capital a la isla de Borneo en un esfuerzo por mitigar los riesgos ambientales y descongestionar la ciudad. Este escenario convierte a Yakarta en un ejemplo extremo de los desafíos ambientales que enfrentan las megaurbes modernas, y es un llamado urgente para adoptar medidas de sostenibilidad en el futuro. La resiliencia de los indonesios ante estos desastres naturales es una de las características más admirables de su cultura. En muchas áreas rurales, los habitantes han aprendido a convivir con la posibilidad de que, en cualquier momento, la naturaleza pueda reclamar lo que es suyo, y es por eso que muchos templos y rituales están dedicados a apaciguar a los dioses de la tierra y el fuego. En resumen, Indonesia es un país de contrastes, donde lo antiguo y lo moderno, lo sagrado y lo profano, lo visible y lo oculto coexisten en una armonía que puede resultar fascinante y, a veces, un tanto morbosa. Es un lugar donde las tradiciones ancestrales aún dictan la vida diaria, pero donde la modernidad se infiltra lentamente, desafiando las normas y tabúes que han existido durante siglos. Y es precisamente esa mezcla, esa fusión de lo conocido y lo desconocido, lo que convierte a Indonesia en un destino único, tanto para quienes buscan paisajes espectaculares como para quienes desean adentrarse en los aspectos más íntimos y secretos de la cultura local.